Y a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, y yo siempre le digo, es un gusto, la verdad, compartir los micrófonos con ellos. Y en este viernes toca el turno a Inés Figueroa y al maestro Felipe Martínez Chávez, quienes nos van a acompañar en la mesa de análisis vía telefónica, porque ya lo sabe usted, en medio de esta contingencia, de esta pandemia, bueno, por medidas de seguridad, medidas de salud, es que en estas mesas de análisis, bueno, se realizan vía telefónica. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es pues acerca de que el ejército regresa a las calles. La cuarta transformación regresó al ejército a la calle para el combate a la violencia y la inseguridad. Es decir, la administración de Andrés Manuel López Obrador, como ya se lo dimos a conocer de manera oportuna, va a finalizar con las Fuerzas Armadas en las calles realizando las tareas de seguridad pública. Hay quienes dicen que falló la política de los abrazos no balazos, y hay quienes aseguran que esto es una manifestación de poder. Este es el tema que hoy ponemos sobre la mesa, y saludo a la distancia a Inés Figueroa. Inés, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días a tu auditorio. Pues sí, como bien señalas, hay un escenario que en su momento Morena, Andrés Manuel López Obrador y quienes le acompañaron en su proyecto para llegar a la presidencia de la República, pues lo condenaron, lo rechazaron, hablando de que el ejército saliera a las calles a hacer las tareas que no son propiamente para las que están preparados y para lo que fue creada la milicia en nuestro país y en cualquier país del mundo. El hecho es, bueno, que hay escenarios en los que se tiene que visualizar el tema. Por un lado, pues no es un secreto que las policías han sido incapaces de contener la violencia, que algunas manifestaciones del delito, algunos grupos criminales solo se ven sometidos por las Fuerzas Armadas. Las policías no tienen la capacidad operativa, técnica, de equipamiento, de preparación, pero además suelen ser infiltradas con aquella frase que decía plomo o dinero, vamos a decir la frase, pero en sí es que los policías, las corporaciones tradicionales policíacas históricamente han sido sometidas por el soborno o por la violencia física incluso, y entonces, bueno, pues las Fuerzas Armadas se hicieron necesarias. Se supone que desde el 2010, cuando se dio el mayor desbordamiento del delito en nuestro país, con alguna influencia extranjera, particularmente los Estados Unidos, que generaron un mercado de armas a partir de los grupos delincuenciales de nuestro país. Desde entonces se supone que al salir las Fuerzas Armadas a hacerse cargo de las tareas de seguridad, iniciaría una transición para crear una fuerza pública ordinaria de los estados, de los municipios, para estar a la altura de esos escenarios, y que gradualmente los militares fueran regresando a los cuarteles. Pues el hecho es que han transcurrido una década y aún no se cuenta con ese estado de fuerza necesario, suficiente en cantidad y en calidad para afrontar el fenómeno de la delincuencia desbordada. Y entonces hoy lo que escuchamos del presidente es que no solo volverán gradualmente, sino que abre el espacio para que se mantengan por un tiempo indeterminado, aparentemente, ya no como Guardia Nacional, que de hecho es un grupo de militares convertidos en policías, complementados con las policías federales que ya existían, pero al final cuenta la base de la Guardia Nacional es el Ejército, y hoy
otra vez, no solo la Guardia Nacional, sino que todo el ejército, ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, estará acompañando las labores de seguridad interna de nuestro país por tiempo, insisto, que aunque marcan plazos, parece indefinido. Gracias, Inés Figueroa. También saludamos a la distancia y nos acompaña en esta mesa de análisis vía telefónica el maestro Felipe Martínez Chávez. Maestro Felipe, muy buenos días. Buen día, buen día. Sí, maestro, adelante con su comentario. Decíamos o escuchábamos el comentario de Inés Figueroa y fue a través de ese decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado en el Diario Oficial de la Federación, para que ya el Ejército y la Marina Armada pues funcionen como auxiliar de la Guardia Nacional. Yo creo que esto ya estaba juzgado, esto ya se había dado. Más bien el presidente con este decreto alborotó el avispero de sus contrincantes, de los conservadores. Inicialmente la reforma constitucional, la creación de la Guardia Nacional, prevén que la Marina, o sea, las Fuerzas Armadas, el Ejército, van a estar durante 5 años, dice, mientras se estructura, se capacita, mientras se echa a andar, pues, la Guardia Nacional. Esto ya se había establecido, se aprobó incluso en la Cámara, en el Congreso de la Unión. Lo que se menciona es que este decreto así administrativo, o sea, directo del presidente, es un complemento a la reforma constitucional, que en realidad no tenía mucha razón de darse a conocer. Como que al presidente le gusta asusar a sus enemigos, a sus contrincantes. Esto ya no era nuevo. Los militares, las Fuerzas Armadas nunca se han ido de las calles, nunca han salido de las calles, y aparte la comunidad de la ciudadanía lo aprueba, se sienten con mayor confianza. Son instituciones de las que todavía encuentran simpatías entre el público. Y es más, cuando en alguna localidad fuerzas de Marina o fuerzas del Ejército se retiran, inmediatamente surge una protesta. Aquí más bien lo que da lugar es la crítica a que como candidato durante largos años, López Obrador siempre dijo que iba a regresar a los militares a sus cuarteles. Primero en campaña en el 2012, desde antes, incluso que en 6 meses, si ganaba las elecciones, iba a retornarlos a sus cuarteles. Ya como presidente, que en tres meses, paulatinamente se iban a ir reintegrando. Ya cuando se sentó en la silla, pues que no era posible porque el crimen organizado, lo cual es una realidad, que las policías, y le siguió echando la culpa a sus antecesores, a la corrupción siempre manifestada por él, que se daba en la Policía Federal. Ahora ya se instaló la Guardia Nacional y pues los militares van a seguir. En realidad es la crítica, y si uno le pregunta al ciudadano común, siempre aprueba que las fuerzas militares se encuentren en las calles. Los que no están sobre los que están analizando sobre el tema, la cuestión de derechos humanos, y los contrincantes son los que están haciendo las observaciones, porque si le damos por ahí una checadita, las Fuerzas Armadas ocupan de los primeros lugares en la violación de los derechos humanos a los ciudadanos. Es más, ni siquiera ellos, los de la Marina, los del Ejército, quieren andar en las calles. No fueron preparados para andar en las calles, para hacer labores de prevención de la delincuencia. Yo creo que es lo que más se critica. Nunca se han retirado. La crítica es que no hay congruencia entre lo que se prometió y lo que ahora se está haciendo. Gracias, maestro Felipe Martínez Chávez. Regresamos con Inés Figueroa. Inés, decía el maestro Felipe que los militares prácticamente pues nunca se han ido de las calles y que esto, en su opinión, solo fue para alborotar, dice, el avispero de los detractores. Y efectivamente hubo posturas por parte de los partidos de oposición y en especial de los gobernadores de Acción Nacional
ante esta situación. Sí, yo creo que en efecto la milicia ha estado permanentemente en la calle. Hoy lo que se formaliza con este decreto es el echar valga la redundancia, se está haciendo legal lo que no se había ventilado cuando se aprobó lo de la Guardia Nacional. Si recordamos el debate para aprobar este tema dentro de las cámaras, fue el que el mando fuera civil, el que se separara la Guardia Nacional de lo que es el ejército, y hoy lo que dice el presidente con acompañando este decreto es que el mando debe ser militar porque son dominantemente militares, y dice que el ejército de manera permanente estará atrás de la Guardia Nacional. Entonces, eso fue lo contrario a eso fue lo que permitió el cabildeo para sacar la aprobación de la Guardia Nacional. Hoy se está desdiciendo ya de plano dicen no hay mando civil, hay mando militar, y el ejército siempre irá acompañando a la Guardia Nacional, el ejército y la Marina, vamos. Entonces, que ha estado de manera irregular porque no había una ley. Hoy hay una ley, hay un decreto que oficializa eso. Estamos hablando del tema de la seguridad y del ejército, pero para algunos observadores este es un principio de militarización, y después de esto lo que vendrá será la supremacía de los mandos militares sobre el Estado civil, y acompañado de eso pues las violaciones a las garantías individuales y el avasallamiento del sistema político nacional. No creemos que sean los tiempos para que se repitan escenarios como los que en su tiempo vimos en Chile o en España con los regímenes militares, y sin embargo hay quien recuerda lo que se ha visto en Venezuela, por ejemplo, que es muy actual, y que pensamos que ya en la época moderna no podrían darse escenarios de esa naturaleza. Entonces, es algo más que el tema de la seguridad y el debate que se matiza del estira y afloja, o de la lucha por llegar al poder o por derrocar al que está en el poder, más allá del interés particular de los actores políticos. Es un sistema el que eventualmente estaría en la palestra para dirimirse más allá de lo que hoy se está viendo y previendo lo que pueda suceder después. Maestro Felipe Martínez Chávez, ¿una alerta del peligro de seguir militarizando la seguridad en México? Bueno, es que no tan solo no retiran a las Fuerzas Armadas, sino que este gobierno, esta administración les da más atribuciones. Los militares ahora son constructores, son los guardias de seguridad del Seguro Social, administran pipas, las de Pemex, son operadores de hospitales, manejan los puertos. Ahora están también en la mitad de las aduanas, reparten los libros de texto gratuito. También son los custodios del Banco de Bienestar. Las Fuerzas Armadas no fueron preparadas para eso, como el presidente lo manifestó infinidad de veces durante la campaña, y ellos tampoco quieren andar de guardias del seguro social. Ahora, yo también repito, la comunidad, los ciudadanos se sienten seguros con la presencia. Yo creo que no se van a retirar, ni se deben retirar. El decreto, la misma Constitución dice que por 5 años, que terminan ahí por marzo del 2024, yo creo que no se van a retirar. Yo creo que en este gobierno ni se va a reducir, ni menos se va a acabar la violencia,
los eventos antisociales, la delincuencia organizada, y que como va creciendo, como demuestran las cifras, las Fuerzas Armadas van a tener que seguir en las calles. Nunca los civiles, en un plazo cercano, van a instalarse en la responsabilidad que les corresponde en la seguridad pública y en las investigaciones de delitos. La presencia de los militares en la calle, dice, pues realmente no se va a ver ese reflejo en la disminución, no se van a retirar, ni se deben retirar, en opinión del maestro Felipe Martínez Chávez. Y decíamos, hay comentarios, hay críticas en relación a esta determinación. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue firme y ha dejado muy en claro que quiere al ejército en las calles para combatir la violencia, a pesar de esas críticas de los adversarios, críticas de organizaciones, porque dice que, bueno, se necesita la disciplina, el profesionalismo de la Marina y del Ejército para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia, que prácticamente se estaban desaprovechando. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos con esta mesa de análisis. Volvemos. Solicita crédito FAMSA sin salir de casa. Entra a creditofamsa.com, obtén el tuyo y llévate un smartphone Motorola One Vision, pantalla de 6.3 pulgadas y cámara de 48 megapíxeles a solo 159 pesos semanales. Cómpralo también en famsa.com. En la CNDH, vigilamos que las medidas para atender la emergencia del COVID-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas. Brindamos orientación y asesoría las 24 horas del día. En línea, www.cndh.org.mx, en los teléfonos 5556-818125 y 800-715-2000, o en la aplicación móvil CNDH Atiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Ya regresamos a esta mesa de análisis y bueno, le decíamos hace unos instantes, Andrés Manuel López Obrador quiere al ejército en las calles para combatir, dice, la violencia, una violencia que se ha incrementado a pesar de esas críticas que alertan de una militarización. El presidente de México dice que se necesita la disciplina, el profesionalismo de la Marina y del Ejército para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia sobre las dos instituciones que a su juicio, dice, se estaban desaprovechando. Inés Figueroa, te escuchamos. Sí, yo puedo coincidir con esa postura de que se necesita la disciplina del ejército para poder afrontar el fenómeno de la inseguridad que no se ha superado, pero que además no se ha tratado en la dimensión exacta de su origen. Por un lado, el origen social de la falta de oportunidades en que creció toda una generación a partir del inicio de este siglo. Eso es cierto que se falta la disciplina, por eso digo yo que se debe de ver en diferentes campos. El argumento no se le niega al presidente. En efecto, en cuanto se replieguen las Fuerzas Armadas a los cuarteles, pues lo que se va a desplegar va a ser los grupos delincuenciales. Eso es por un lado, pero por el otro lado también puedo coincidir con aquellos que están advirtiendo, por un lado, de que no están preparados y se corre el riesgo de la pérdida de las garantías individuales, pero también además el hecho de la concentración de poder que se está depositando en las Fuerzas Armadas, como decía Felipe. Hemos visto siempre al ejército como un ente público, pero además es una organización, y es una organización una sociedad muy organizada, muy vertical, muy efectiva, que siempre ha tenido participación política. El ejército siempre ha tenido un escaño dentro de las cámaras,
varios años. O sea, ha tenido su representatividad, su representación dentro de las cámaras, pero de esa representación ha ido creciendo al grado, bueno, particularmente me tocó ser testigo cuando el anterior secretario se mofó del gobernador anterior, cuando le presumía la alberca techada allá en la unidad deportiva Siglo XXI. El general secretario iba caminando muy cerca de ellos, le despreció, vamos, la obra, dijo, nosotros tenemos de esas albercas techadas, le contestó al gobernador, tenemos muchas allá en la Secretaría de la Defensa Nacional, y era una posición como de sometimiento hacia la autoridad local. Si se quiere un ejemplo muy llano, muy simple, pero acompañado de eso podemos ir repasando cómo un militar vino como delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los tiempos, ignoro si sigue siendo igual, pero no hace mucho la Secretaría de Comunicaciones y Transportes era el escenario de mucho tráfico de recursos, de influencias, de actos reñidos con la legalidad. Como bueno, pues hoy, por ejemplo, ya Felipe mencionó muchos, pero hoy, por ejemplo, los recursos extraordinarios que la Federación, que son miles de millones de pesos, que la Federación asignó para la atención de la pandemia del coronavirus, se los entregaron al ejército para que el ejército los operara. Es el ejército el que tiene los recursos que, por ejemplo, los gobernadores están reclamando apoyos para hacer las obras, pues no hay recursos, porque todo el presupuesto federal extraordinario destinado para la atención de la pandemia está confiado al ejército. El argumento es la honestidad, el evitar el desvío de recursos. La pregunta es, por un lado, si efectivamente están fluyendo de manera efectiva, valga la redundancia, esos recursos a la atención de la pandemia, por un lado, y por el otro lado, si ese trato de depositar en el ejército tantas facultades y recursos públicos adicionales a los muchos que ya se le asignan, como en la construcción del aeropuerto, del tren, o de la refinería, o de todo lo que ya dijo Felipe y otros que no se han mencionado, si esa concentración de recursos no abona a crear escenarios de riesgo para la democracia y las libertades dentro de nuestro país. Por eso, insisto, yo hablo de que debe de evaluarse en los diferentes estratos este tema y que la autoridad tenga las respuestas, las garantías de que de todo esto no saldrá algo que vaya a dañar a los mexicanos. Gracias, Inés Figueroa. Ya para ir cerrando, maestro Felipe Martínez Chávez. Sí, mira, aquí el gran riesgo es llegar a que se instale la bota militar, o sea, un estado militar en México. Eso es lo que temen los detractores, los conservadores, y no nada más los que están participando como actores políticos. O sea, que cierta parte de la población sabe de esto. O sea, el gran riesgo es cada vez ir dando más espacios a los militares hasta que en un momento dado se puedan instalar en el gobierno. Históricamente son las experiencias, no tanto como participen ahorita en cuestiones de vigilancia, de prevención en las calles, que tengan los puertos. Yo creo que ahí el meollo aquí, los opositores al presidente, los opositores de este partido, es el gran temor. Lo que deberían hacer ya inmediatamente para ser congruentes es ir preparando, instalando totalmente, profesionalizando a la Guardia Nacional, tal y como fue la promesa, tal y como están los decretos. Los mismos gobernadores, no nada más los detractores, piden una coordinación
una coordinación con la Guardia Nacional, pero también que el ejército se coordine con ellos. Si los decretos y las leyes dicen que los gobernadores son los que deben solicitar ahí el servicio, pues ponerse de acuerdo también. No necesariamente tienen que estar en todo el país, sino en ciertas regiones donde se dé crezca o se den crestas de la violencia. Ahora, yo repito, esto no se ve a corto plazo que se pueda dar el retiro. Las policías civiles, los estados, menos los ayuntamientos que se han visto penetrados por la delincuencia organizada, no van a poder las instituciones civiles con la delincuencia organizada. Si los militares se han visto en problemas que se entiende tienen la estrategia, tienen experiencia, pues con mayor razón los cuerpos estatales y municipales. Yo creo que esto va para largo, no nada más hasta el 2024, si es que termina como dice López Obrador. Yo creo que va el siguiente gobierno también, y se requiere mucha voluntad de los ciudadanos, de los mexicanos todos, pero de todos los niveles también, y colaborar. Y yo vuelvo a insistir, ya para terminar, la confianza, la credibilidad de las instituciones, los primeros lugares los ocupa el Ejército y la Marina, y la comunidad se siente segura mientras ve las patrullas por las calles, aunque solo anden de paseo, porque tenemos entendido que no traen una estrategia definida, no traen una investigación en la mano, porque tampoco son sus atribuciones, pero le dan confianza a la ciudadanía, al público, sobre la seguridad, no solo personal, sino patrimonial. La presencia les da esa seguridad, la presencia del ejército en las calles. Pues muchísimas gracias, maestro Felipe Martínez Chávez. Gracias. Gracias también a Inés Figueroa. Gracias, Inés. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias y bueno, saludándolos a la distancia. Oiga, ya se nos terminó el tiempo, ya nos indican que es momento de despedirnos. Muchísimas gracias, pero no queremos despedirnos sin antes enviar de nueva cuenta un saludo a los maestros en su día y desde aquí nuestro reconocimiento por la entrega a su labor, por ese profesionalismo, incluso en medio de una contingencia como la que ocurre en este momento. Los maestros, las maestras, trabajando en línea, a la distancia, con sus estudiantes, con los alumnos, siempre cumpliendo con ese compromiso. Así que una felicitación a la distancia para los maestros, las maestras, para todos. Muchísimas felicidades a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto ese reconocimiento y esa felicitación a nombre del director general de Organización Radiofónica Tamaulipeca, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Nos vamos, cuídese mucho, que tenga usted un excelente fin de semana. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.